Esta es una parte de los trabajos que nosotros estamos haciendo. Entonces, recordemos, vamos a darle toda la vuelta. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que nuestras abejas, que nuestro producto que estamos sacando en nuestras colmenas, en nuestros apiarios, en los diferentes escenarios en donde nosotros tenemos las colmenas, sea apto para poderlo utilizar y sea inocuo para poderlo utilizar en la industria de los alimentos? Entonces, aquí tenemos un resumen. Estas son las fotografías de las trampas superiores que hemos desarrollado en Marengo. Entonces, básicamente la trampa superior está en la parte de arriba de la colmena. Tenemos muchos videos en las diferentes plataformas, pueden encontrar videos del uso de la trampa de polen. Básicamente, lo que nosotros estamos colocándole la trampa de polen en la parte de arriba de la colmena es evitando las impurezas. Primero que toca hacer, igual que todos los implementos que nosotros vamos a utilizar para la producción de alimentos, tener una correcto en las diferentes partes. Entonces tenemos una trampa, la trampa tiene un cuerpo, todas las trampas que nosotros conocemos, entonces tiene un cuerpo, que es lo que va en la colmena, tenemos el cuerpo, tenemos la canastilla, que es donde vamos a almacenar la trampa de polen. Los que han trabajado con polen se dan cuenta que las canastillas pues están diseñadas para una gran cantidad de polen que se pueden acumular al año, en las diferentes colectas a la semana. Y tenemos, estos son los palitos que dirigen a la abeja, estos son los huecos, más o menos de 4.75, 4.95. Estos son los huecos por donde va a pasar la abeja y posteriormente va a depositar el polen que va a caer en la cestilla. ¿Qué otra actividad tenemos que hacer nosotros en campo? En campo nosotros tenemos, desinfección de agua con hipoclorito, es la forma más fácil de desinfectar las trampas. Actualmente la mayoría de nuestras trampas y de nuestro material apícola es en madera. El profesor Tello dice que nosotros tumbamos árboles para armar colmenas, para que tengamos abejas, para que después las abejas no tengan árboles que visitar. En este momento también estamos haciendo un llamado a todas esas nuevas innovaciones, a esos desarrollos de material apícola, o sea, a los que tuvimos la oportunidad de estar mirando nuevos desarrollos a nivel mundial, nos damos cuenta que esos desarrollos están yendo hacia utilizar plásticos, material reciclado, el cómo buscar no tener que talar los árboles para poder hacer el material apícola. Entonces estamos en mora de empezar a mirar esas nuevas alternativas, esos nuevos materiales de colmenas recicladas, colmenas reciclables, que permitan mantener nuestra colmena, que le dé unas condiciones normales, temperatura, humedad, aislamiento, oscuridad, pero que también nos permitan un buen manejo de aseo y desinfección. Acuérdense que estamos trabajando un alimento y nosotros queremos que ese alimento poderlo llevar a la mesa de nuestros consumidores. Esta es una fotografía más o menos del apiario en el cual se llevó a cabo el experimento. Los postes que ustedes ven ahí es porque nosotros utilizamos un tipo de encerramiento. Más adelante vamos a ver la foto ya con la tela. Entonces, este es un proyecto de investigación. Los muchachos que ustedes ven ahí son los muchachos que se ganaron la convocatoria para hacer ese pequeño proyecto, que era instalar las trampas de polen y hacer una comparación de buenas prácticas de manufactura, mirar ese crecimiento microbial, ese crecimiento bacteriano que habíamos analizado en las diapositivas anteriores, cómo nos está funcionando. Entonces, pues ahí están, como dice el profe Tello, gracias a ellos es que nosotros podemos hacer los trabajos de investigación, el desarrollo que ellos le hacen a diario a los diferentes sistemas de producción que nosotros tenemos. Obviamente toca hacer unos procesos culturales, las labores culturales en las trampas de polen y sobre todo en nuestro medio ambiente. Es importantísimo el hacer el mantenimiento y aseo de las colmenas. Acordémonos que una de las características que tienen nuestros productos apícolas es que son fáciles de contaminar. Esa gran cantidad de agua pues permite una contaminación muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos apreciar ahí unas bases individuales. A nosotros nos gustan las varillas metálicas, ya que nos permiten aislar la colmena. Aquí en esta colmenita al lado izquierdo, nos permiten aislar la colmena del piso. Como nosotros trabajamos con madera, esa madera fácilmente se llena de humedad. Como nosotros tenemos las trampas de polen en las diferentes partes de la colmena, la mayoría de personas en nuestros sistemas productivos la tienen en la parte inferior de la colmena, pues ahí fácilmente se le van a empezar a subir la humedad, se le empiezan a subir los diferentes bichitos, diríamos, aquí en Colombia. Entonces, eso va a generar que empiecen a subirse y empiece a haber una contaminación. Acuérdense que a nivel mundial nosotros
tenemos un grave problema de niños menores a 1 año por condiciones varias, pero una de las principales que se le atañe es por el Clostridium botulino. Y muchas veces ese Clostridium botulino llegan es por una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque nosotros cuando manejamos las partes de nuestra colmena, la ponemos en el piso, la ponemos en el pasto, y esa contaminación la vamos a subir nosotros mismos a nuestra colmena. Entonces, gran parte del trabajo es mantener nuestro apiario en unas condiciones adecuadas. Entonces, ahí estamos cortando el pasto, le estamos haciendo mantenimiento a nuestras colmenas. Y pues bueno, esta es la fotografía más o menos de cómo se verían nuestras colmenas con la trampa superior. Como les decía, este es el proyecto de investigación de los muchachos. ¿Qué material utilizamos? Pues utilizamos el material que previamente tenemos en las unidades, en los apiarios. Entonces aquí podemos, pues los que saben un poquito de madera, entonces aquí tenemos unas colmenas con pino reciclado, nuestras colmenas, nuestras trampas de polen superiores, esta es la cestilla de polen, ya vienen en achapo, es una madera más dura, la confección de las colmenas, si ustedes se dan cuenta, esto tiene la unión de la madera es en cola Milano, entonces que son esos entrecruzamientos que parecen deditos en cada una de las tapas de la colmena. Inclusive para este proyecto aquí, esa colmenita blanca, fue una colmena que también querían mirar, es una colmena en icopor, y lo que ustedes ven aquí abajito, en la parte inferior que ven así como negrito, es que nuestras abejas ya le habían abierto los huecos. ¿Por qué le abren huecos? Porque acuérdense que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con nuestras abejas a base de engaños. Nuestra trampa de polen le hacemos un hueco, que las abejas se introduzcan por ahí, que pasen por ahí, cae el polen, nosotros le robamos ese polen, y las abejas tienen que salir de nuevo a volver a traer otra carga. Y pues ellas naturalmente van a buscar cómo saltarse nuestras trampas de polen. Gran parte del trabajo de los que tienen trampa de polen es tener un buen material, tapar los huecos que las abejas no se vayan a meter por otros huequitos para evitar el ingreso, tapar todos los huequitos, entonces la gente se la pasa tapando con plástico, con la misma cera, con resinas, pero lo mejor es tener un material de buena calidad desde un principio, una madera que tenga una alta densidad, o sea, una madera pesada, que sea fuerte, que las abejas no la empiecen a morder, para así no afectar nuestros equipos. ¿Y por qué no nos cuentan ambos? Acá en Argentina el pino es una madera muy barata, muy accesible para los apicultores, pero el problema que tenemos con el pino en muchas regiones es que dura poco. Lugares tropicales o lugares con climas como tiene Colombia, ¿el pino les rinde a las colmenas o también utilizan otro tipo de madera? No. Lo que pasa es que la mayoría del pino que nosotros utilizamos acá es el pino reciclado. Es el pino que viene en las estivas, es el pino en el que vienen los otros productos. Entonces muchas veces esa madera viene en barco y esa madera la tratan con químicos. Entonces, si esa madera viene tratada con químicos, pues ya empezamos a tener un efecto residual en nuestros productos, en nuestras colmenas. Pues la mayoría de los productos que ellos le van a aplicar para que sobrevivan en el barco son insecticidas, para que no vaya a afectar la carga que va dentro de esas estivas. Entonces, si esa madera no tiene un buen tratamiento, pues desafortunadamente vamos a generarle un mayor problema a nuestras Bueno, se cortó justo. Igual le iba a preguntar a usted, doctor, el tamaño de las trampas de polen, ¿es el mismo tamaño en abejas africanizadas que no. las abejas que hay en otros países? En otros países se utiliza un hueco hecho con una broca de 5 milímetros, que es para una abeja italiana, una abeja de más de 100 miligramos. En nuestras abejas africanizadas, que normalmente son de 85 miligramos, o sea, son más pequeñas, usamos una broca que es 3/16. O sea, eso da un ancho en milímetros de 4.74 milímetros. Entonces, una buena trampa es la que logra retener máximo el 85% de las bolitas de polen. Nosotros hacemos esa práctica con los estudiantes todos los semestres, en donde uno llega y retira la bandeja, saca todo el polen, tapa la piquera, pone la bandeja y empieza a cronometrar 100 abejas que entren y vuelve y tapa y coloca un poquito de humo para que las abejas pasen la trampa y luego contabiliza cuántas bolitas de polen hay en la bandeja
Entonces buscamos siempre que haya máximo 170 bolitas de polen. Eso nos muestra una eficiencia de la trampa del 85%. Esas son las mejores trampas. Trampas que den eficiencia del 100% son peligrosísimas para las abejas, porque van a debilitar totalmente la colmena. Siga, Giovanni. Exacto. Para que siga Giovanni, otra pregunta más. Y entonces, la duración de una trampa, con este tipo de sistema que nos dice usted, doctor, ¿es continuo la trampa o hacen algún momento de liberación para que la colmena recupere y después de nuevo ponerle la trampa? Podemos hablar de dos clases de duración. Primero es cuánto dura la trampa sobre la colmena. Es prácticamente todo el año. Nosotros retiramos la trampa en la sabana de Bogotá cuando hay heladas, entonces no hay flores. Es un periodo de 2 meses que uno retira la trampa. De resto, la trampa mantiene 10 meses del año continua en las colmenas. Incluso uno ve que en ciertos sitios, si usted retira la trampa, la colmena se llena tanto de polen, de pan de abejas, que la reina no tiene dónde poner y esa colmena termina enjambrándose. Ese es un factor de duración. Lo otro es la duración de la trampa como elemento de la colmena. Si uno utiliza la trampa abajo de la colmena, pues ahí tiene más humedad, tiene el peso mecánico de toda la colmena cuando llena de miel. Eso destruye la trampa, la madera. Es un peso que va aplastando la trampa. Por más buena madera que sea, se va a dañar. Con la humedad, la presencia de hormigas, de cucarachas, de ratones que van a querer comerse ese polen. Por eso es una locura tener la trampa abajo. La trampa tiene que ir arriba. ¿Por qué? Porque está lejos de las cucarachas, lejos de los ratones. Se daña menos la trampa. Todo el mugre de la colmena le va a caer al polen. Entonces es una locura que hemos repetido los apicultores de hacer y poner la trampa en la parte de abajo de la colmena. La trampa debe ir arriba, igual que la piquera. La piquera no puede ir abajo, la piquera tiene que ir encima. Porque es que si la piquera va abajo, ¿quién está abajo? La reina poniendo con las nodrizas. Y justamente en el hueco, ahí van a entrar las polillas, las avispas, todos los predadores. Mientras si la piquera queda encima, pues el aire va a fluir de manera natural, no hay necesidad de ventilar. La mejor defensa la hacen las abejas que están encima, que son las que están cuidando la miel, ¿cierto? El humano es el único animal que es capaz de mandar a la guerra a los jóvenes. Los animales mandan al más viejo. Entonces vea cómo el humano ha hecho y el apicultor ha hecho exabruptos en el sentido de tener piquera inferior y trampas abajo. La trampa tiene que quedar arriba, la piquera tiene que quedar arriba. Imagínense por qué la reina se puede poner, es porque tiene frío. Y cada vez que usted aplica humo, el humo sube de abajo para arriba si la piquera es abajo y va a hacer que la reina pare la postura 6 horas. En cambio, si la piquera queda encima, usted aplica humo y difícilmente, si no tiene que meterse con la cámara de cría, la reina sigue su ritmo de postura. Entonces, son formas de manejo que hemos hecho desde que Langstroth creó la colmena. Hizo una piquera de 37 centímetros y nunca una colmena en forma natural tiene una piquera tan grande, siempre la reduce. Entonces, y uno ve los enjambres que captura, el 99% de los enjambres que yo he capturado en mi vida tienen la piquera por encima. Entonces, si las abejas le dicen a uno que la piquera de ellas es encima, porque el aire viciado fluye de forma pasiva para encima sin necesidad de ventilar, que la ventilación es un gasto de energía, que es miel que se van a consumir y que no vamos a poder cosechar. Entonces, yo desde este espacio, qué bueno poderle decir y retar a los apicultores para que algunas colmenas póngale la trampa arriba y observe. Contabilice, por ejemplo, cuántas obreras están en ventilación a mediodía, cuántas obreras todo el día están en guardia. Una piquera que quede arriba tiene poquísimas abejas en guardia, entonces es una colmena que es mucho más mansa. En el caso de las africanizadas, para nosotros es crítico. Las piqueras inferiores hace que tenga usted 100, 150 guardianas permanentemente vigilando. Esas abejas son improductivas para nosotros como apicultores. Entonces la piquera tiene que quedar arriba.
Y si la piquera está arriba, cuando yo instale la trampa, ahí la colmena la va a aceptar muy fácil, porque la trampa también debe ir arriba. Listo, Giovanni, no le quiero quitar más su tiempo. No. Quería preguntarle otra cosita, porque digamos, está interesante, porque encima hay muchas preguntas, doctor, así que no hay problema. También, digamos, el tema de tener la trampa arriba hace que el tiempo que dure el polen adentro de la colmena supongo que es mayor. Y mi pregunta continúa es mayor. Y mi pregunta continúa con lo siguiente. Y todos los desechos, ¿qué tendríamos que tener? ¿Una malla abajo para que desechos de cera, alguna abeja que muera adentro? ¿Cómo la cuidamos? Si la colmena es higiénica, ya por las mangueras de la trampa de polen encima. Si la colmena no es higiénica, va a ser con mugre debajo. Pero dése cuenta que estando la trampa arriba, el mugre no le va a caer a la colmena, al polen. Si el mugre de la colmena las abejas van a tener que retirarlo o va a caer en el piso de la colmena si las colmenas no son higiénicas. Entonces, en ese caso toca meter debajo una pequeña malla en el piso para que el polvo y todo ese mugre caiga y pase derecho por la colmena. Cuando la abeja es higiénica, no hay necesidad de eso. Ellas mantienen el piso perfectamente limpio. Ya es otro problema, es que la colmena es o no higiénica. Si es higiénica, limpia. Y si no es higiénica, así tenga la piquera abajo, no limpia, deja sucio. ¿Listo? Pero no, es que se metió en una conversación, digamos, tan interesante, doctor, que todo el mundo ahora preguntando. Me dicen que quieren hacer esa prueba, ¿sí? No quieren utilizar más la trampa abajo. ¿Qué le recomienda a usted para hacer el pasaje y que no se estrese la colmena y las abejas de ponerle la piquera arriba? ¿Hay un manejo especial o solamente la ponemos arriba y que la abeja en un día se acostumbre? ¿Cómo sería el tema? Pues yo le propongo que hagamos un programa especial que se puede llamar, como lo estamos haciendo en Dr. B, si quieres lo hacemos en conjunto, apicultura virtual en tiempo real. Vamos a tener, Giovanni, una colmena con piquera inferior, puede tener trampa o sin trampa, y vamos en ese momento y en directo a invertir la colmena a la salida para encima y vamos a hacer la filmación directa a la piquera, cómo es ese desajuste que tienen las abejas y cómo ellas en cuestión de minutos empiezan a entender que la piquera queda arriba y no abajo. Y eso es muy interesante de hacer, lo podemos hacer como una novedad aquí en este programa, hacer apicultura virtual, pero en tiempo real. ¿Le parece, don Rodrigo? Perfecto, sí, lo podemos hacer en forma simultánea. Entonces, ¿cómo vamos a rematar? Pues vamos a rematar teniendo todo ese conocimiento, toda esa experiencia, el subir una trampa, el mirar cómo vamos a hacer para que ese polen sea más eficiente. Y entonces el resultado de eso es la trampa solar de polen. Entonces, pues las personas que nos han seguido, pues ya se han dado cuenta que nosotros tenemos algunos tipos de desarrollos, de cositas varias. Ya subimos la trampa de polen. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es que seguimos almacenando un polen que sigue siendo húmedo, que sigue estando almacenado en una parte externa de la colmena, que sigue generando problemas de crecimiento de hongos y levaduras. Entonces, una de las principales soluciones, ese desarrollo lo hicimos con un zootecnista, Adrián Martínez, también con una zootecnista, Sandra Milena Duarte. Empezamos a trabajar los primeros diseños. Creo que ya ahorita vamos en el prototipo 8.1. Algo que yo les decía a las personas es que si el polen llevamos 30 años trabajándolo, o sea, las primeras trampas que pudimos rastrear son las de piquera, y eso es hace 30 años. Cuando yo empecé a trabajar con el grupo de apicultura, con el grupo de la Universidad Nacional, empezamos a desarrollar la trampa superior, y ese paso de esa trampa de la trampa inferior a la trampa superior fue más o menos durante 3 o 4 años, y con la trampa solar pasamos de la trampa superior a la trampa solar más o menos como en 2 años. Claro, aquí hace falta hacerle muchos ajustes, que es lo que vamos a continuar hablando aquí en la exposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues primero nosotros necesitamos tener un grano de polen. Esta es una de las formas comerciales que nosotros tenemos aquí en Colombia.
Es una bolsa que no le permite el reingreso de aire al polen. Acuérdense que el polen es higroscópico, él quiere ganar humedad. Acuérdense que nosotros en el proceso de secado lo que hicimos fue quitarle todo ese exceso de agua, pero ahora el polen, por llamarlo así, él busca su equilibrio, y su equilibrio es con agua. Porque acuérdense que lo que el polen va a querer es ganar agua, rehidratarse para poder liberar el material genético y generar la fecundación, generar la polinización. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una trampa. Vemos que la mayoría de las trampas, pues obviamente, esto ya son otras cositas. Empezarle a poner una tela que nos permita tener un mejor proceso de limpieza. Es complicado ir a lavar la trampa de polen al apiario, sobre todo con las condiciones que yo les decía, el apiario es lejos, es difícil ir. Entonces nosotros le ponemos esa tela mosquitera, lavamos la tela mosquitera, recogemos el polen y lo volvemos a poner una nueva. Este es el polen que nosotros llamamos polen corbicular, que son los granitos de polen, que es lo que nosotros vamos a comercializar. Como les decía, nosotros estamos en una región bendecida. Nosotros durante todo el año, a pesar de las lluvias, nosotros siempre tenemos una floración constante. Cuando Rodrigo le decía, hacía la pregunta de que si nosotros desactivamos la trampa, si la colmena está fuerte, no hay necesidad de desactivar la trampa. Fuerte es que tenga más de 6 cuadros de cría. Perfectamente puede soportar la trampa. Los problemas, pues obviamente tenemos el secado de polen, el mirar cómo podemos hacer para eliminar ese exceso de humedad para garantizar la inocuidad de nuestro polen. Y obviamente va de la mano de la colecta. En la parte de abajo ya vemos que se humedece muy fácil, gana más humedad, se deteriora mucho más rápido el polen. En la parte de arriba, pues ya vemos que hay un presecado, por llamarlo de alguna manera, todo ese calor de la colmena, ese aire de la colmena va para arriba, y como eso es a punta de mallitas, entonces esas mallas le permiten mantener unas condiciones más homogéneas de lo que es el polen, lo que estaría dentro de la colmena y lo que está en la parte superior de la trampa. Ahora sí vemos aquí el encerrado, que hace falta pegarle con los ganchitos en la parte de arriba. El encerrado tiene unas ventajas grandísimas, en especial que la abeja sale contra el encerrado, siempre ve la tela verde, y cuando la abejita ve la tela verde, pues llamemos que reduce la cantidad de guardianas, porque a la larga lo que yo estoy buscando en mi sistema productivo siempre es una gran cantidad de obreras, regla de Farrar, tener una gran cantidad de obreras que estén trayendo recursos a mi colmena. Entonces, si yo tengo una piquera inferior que es de lado a lado, entonces va a haber muchas abejas guardianas alrededor de esa piquera. Si yo tengo una piquera más pequeñita, entonces yo voy a garantizar que ese paso de guardianas va a ser más rápido y el siguiente paso es ir a traer recursos. Entonces yo empiezo a optimizar esa traída de recursos, menor abejas que están cuidando la colmena, mayor cantidad de abejas. Aprovechar este papayazo que me da Giovanni, esta oportunidad. Bueno, siga Giovanni. Entonces, lo que nosotros tenemos es eso. Disminuimos la defensividad de nuestras colmenas y es en cuenta que es manejo. O sea, hay dos formas. Nosotros tenemos en nuestro medio ambiente una gran cantidad de genes africanos. La última tesis en la cual se analizaron los porcentajes de alelos, encontramos que nuestras abejas tienen el 98% de genes africanos. O sea, nosotros creo que deberíamos empezar a cambiar nuestro discurso y dejar de hablar de abejas africanizadas, porque nuestras abejas ya son africanas. Son más parecidas a las abejas en África que las abejas de Europa. Nuestras abejas ya son africanas por cruce. Entonces, con ese tipo de abejas, pues es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. En nuestras condiciones medioambientales, cuando la gente desocupó sus colmenas, abandonó sus colmenas, lo que hizo fue llenarse, pues vía enjambres, saturarse nuestra zona de información genética africana. Difícilmente nosotros podríamos llegar a eliminar nuestros genes africanos en nuestro medio ambiente, sobre todo porque no tenemos estaciones. Al no tener estaciones, pues nuestros enjambres van a durar después, pues en el medio ambiente, nadie los cuida, nadie los está protegiendo, y esa genética es la que nosotros tenemos en el medio ambiente. De esa genética es lo que nosotros tenemos que empezar a seleccionar, toda esa variabilidad que tenemos, empezar a seleccionar animales, primero, que sean mansos, segundo, que sean productivos, y tercero, el gran potencial que tienen las abejas, que sean tolerantes a las enfermedades. Entonces, en este apiario, pues tenemos varias cosas, se dan cuenta la diversidad de colmenas que nosotros tenemos, y pues en este experimento nosotros ya estábamos mirando la trampa de polen solar, que es esta que tiene el escaparate aquí arriba. Tenemos una trampa de polen inferior, que es esta que tenemos aquí abajito, otra inferior, otra trampa de polen superior, otra trampa de polen superior y otra trampa de polen solar. Pues bueno, ahí vemos el mantenimiento del apiario. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar?
Cuando nosotros miramos la calidad de nuestro polen como para consumo humano, entonces empezamos a encontrar que tienen unos grandes residuos. ¿Por qué? Ya lo comentaba el profe Tello. Todo el mugre de la colmena va a caer por gravedad, va a caer al fondo de la colmena. Si nosotros tenemos al fondo de esa colmena, nosotros tenemos nuestra trampa de polen, por los mismos huequitos por donde la abeja está pasando a depositar el grano de polen, por ahí está bajando el grano, el mugre, y va a quedar en nuestra malla. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Primero, la trampa de polen como tal siempre va a tener una humedad mayor a la de la colmena. Esa actividad de agua propia del polen le va a permitir que crezca una gran cantidad de microorganismos. Aparte de eso, nosotros tenemos unas impurezas macroscópicas. ¿Qué son esas impurezas macroscópicas? Partes de la colmena, partes de abejas, terquitos de nuestras abejas, patas de nuestras abejas, del mismo proceso natural de nuestra colmena. Si tenemos una reina que al día está poniendo 1800 huevos, pues al día deben estar muriéndose 1800 abejitas, las abejas están limpiando los alvéolos, están sacando el mugre, todo eso está cayendo y todo eso está en descomposición. Y si nosotros tenemos una trampa de polen inferior que vamos a recoger cada tercer o cuarto día, pues eso significa que podemos tener unos lapsos de tiempo en el cual ese material que se está descomponiendo, pues puede llegar a afectar el sabor de nuestro polen, que ese es uno de los grandes problemas, que haya una acidez por descomposición del polen. Y obviamente, pues vamos de la mano del análisis microbiológico. Entonces volvemos a los primeros parámetros. En ese análisis microbiológico, el tener unos grandes recuentos de hongos, de levaduras, de mesófilos, pues va a ser nocivo para nuestros consumidores.